entre otras cosas, porque las cuerdas vocales de la sociedad no funcionan. Porque lo que la sociedad piensa no se puede transmitir, no se puede decir. O bien es un modo de ponerte lentes rayados, que no puedes ver la realidad, ¿no? Eso es que pase. Bueno, cuando se simplifica, y yo creo que poner pauta y direccionar la pauta es poner lentes que vos crees que ves pero no ves. Y de algún modo, bueno, lo que te dije, es como yo lo veo. Sí. ¿Cómo ves la política mendocina hoy? Está muy... Revuelta, Eso, incierta. esa es la palabra, me la sacaste, me la soplaste, ¿no? Sí, sí, muy, muy Hay incierta, interna de la muy interna y revuelta. interna de la recontrarrinterna, ¿no? Sí, yo creo que por ahí no se... para mí es tan claro, es como un penal sin arquero lo que hay que hacer. Es decir, yo creo que la dirigencia política en su conjunto, si quiere prestigiar la actividad política, tiene que buscar consensos mínimos, ponerse de acuerdo. Son más los temas que unen que los que separan, y sin embargo, en la práctica son los intereses los que se superponen y los que terminan dividiendo. Hay un montón de temas donde vos te das cuenta que en realidad lo ideológico profundo, esas recetas macro, que uno dice, no, yo estoy acá porque pienso de este modo y no me junto porque el que está allá piensa de este otro modo. Finalmente, cuando tenés que resolver los temas de tu comunidad, de la patria chica, de la provincia, es decir, se resuelven del mismo modo, no hacen falta tantas divisiones. La veo revuelta, obviamente muy con los intereses propios, y además lo que sigo notando más que nunca, o lo veo cada vez más claramente, es que en realidad el tajo no es por las convicciones, los tajos son por los intereses, y cada vez veo más el centralismo también en las decisiones. Es más, te diría que normalmente lo que nos entretiene en política es decir, no, este es justicialista, este es radical, este es conservador, este es demócrata, y yo creo que el tajo en la política sigue dividiéndose entre unitarios y federales. Coincido con lo que vos decís, y mirá que hay para ser dulce respecto de algunos temas que son de actualidad y de todos los días, ¿no? Recién hablábamos del transporte público, cómo es el subsidio para el norte y cómo es el subsidio para el sur, en cuanto a cómo es el formato, ¿no? Allá por recorrido y acá por pasajero, ¿no? Bueno, la cantidad de cámaras que se distribuyen de seguridad en el norte y en el sur, la cantidad de patrulleros, etcétera, etcétera. El presupuesto de obra pública, el 5% Sí. para el sur. El tema del agua, la pelea de Portezuelo, en el fondo, en el fondo, más allá que hay muchos dirigentes de buena fe que están viendo cuál es la mejor receta, pero gran parte de la dirigencia está viendo cómo no hace Portezuelo, pero no para ver qué obra mejor hace, sino para llevarse los recursos al norte. Yo no los vi muy enojados o con cara de preocupación. Mirá que te hablo de todos los legisladores, ¿no? De peronistas, radicales, del PRO, demócratas. Viste que pataleaban por Portezuelo, los del norte hablo, ¿no? Sí. No tenían mucha cara de preocupación. Viste que a nosotros los periodistas la cara dice mucho, ¿no? Sí, sí. Es un poco lo que vos decís, porque en definitiva, en el fondo, estaban afilando los cuchillos para decir que algo venga para el norte, ¿no? Bueno, lo que pasa es que justamente porque ellos se saben abroquelar. Yo me da la sensación que los del sur no se saben abroquelar muchas veces, ¿no? Por eso el trasvase. A ver, cuando nosotros planteamos, yo soy ferviente defensor del trasvase, sabiendo que no es una bandera de corto plazo, porque es una bandera que unifica al sur. El debate sobre Portezuelo, si conviene o no hacerlo, es un debate legítimo. Están quienes consideran que sí debe hacerse el actual Portezuelo, otros que entendemos que no es la mejor obra, porque no genera 1 litro de agua para Mendoza, etcétera, etcétera, lo que podemos hablar. Pero entre los que entienden que hay que darle otro destino al recurso de Portezuelo, está quienes entendemos que el dinero debe quedar en el sur y debe quedar fuertemente en Malargüe también, con gran parte de la inversión,
incluyendo el trasvase, y están quienes dicen no aporte suelo, pero porque quieren llevarse el recurso a otro lado, no porque quieran, digamos, redefinir un mejor destino. Y esto no es un tema menor, porque en un momento de mega sequía, de profunda crisis hídrica, mira, ayer íbamos a Mendoza, ciudad capital, íbamos y ahí vamos viendo cómo están las fincas, cómo está la vegetación, la sequía impresionante que existe durante todo el recorrido. Esto requiere de una dirigencia que esté a la altura de las circunstancias. No podemos estar jugando en chiquito en esto, más cuando hay un recurso tan potente como el de Portezuelo, y hay que imaginar obras que en realidad permitan generar más agua para Mendoza y ahorrar o administrar mejor la que se tiene. Yo coincido, yo creo que en la última parte es donde das en la tecla, administrar, Sí, sí. agregar tecnología. Porque Sí, la sequía no es solamente en Mendoza. No. Uno mira el mundo y no pasa lo que pasa en Mendoza, porque han invertido en tecnología. Entonces, con 2 gotas de agua, te la multiplican por 5. Pero Sí. si vos seguís regando de la manera que regás ahora, con el sistema de compuertas y acequias y cunetas y desparramás el agua, como hacía mi abuelo hace 50 años atrás, ahí, o mis parientes en Gush, y no ha cambiado nada en eso, ¿eh? No, hay un tema... Entonces no hubo inversión, no se agregó tecnología. Bueno, hace 20 y pico años, me acuerdo con la gestión Russo, el Chicho Russo, se habla del tema de las aguas claras. Y ahí se había puesto la comunidad de San Rafael a pensar cómo hacer para hacer más eficiente el recurso hídrico. Y ahí ya se hablaba de la incorporación de tecnología para riego, se hablaba del riego presurizado, se hablaba de la impermeabilización y el entubamiento en ciertos tramos del agua a fin de evitar la filtración. Se hablaba ya de las reservas o de las represas en cabecera de los canales, como ha sido el canal Vila recién ahora, pero también se hablaba de las reservas y los reservorios en cada una de las fincas, para poder... se hablaba del mejoramiento de los drenajes para evitar que el agua se filtrara y quedara como agua subterránea, es decir, que se perdiera abajo. Ya se hablaba. Lo que se ha hecho hasta ahora es muy poco. Es, al decir de... El otro día lo conversábamos, Guarino Arias, cuando habla de lo que no ha hecho la dirigencia política mendocina, uso un término para decir por qué no se peleó de un trasvase que desde el 1912 está técnicamente a la vista y que desde 1976 está acordado por las distintas provincias y que significaría muchos metros cúbicos de agua por segundo para Mendoza. Y usa una palabra que se llama desidia política de toda la dirigencia. Yo le sumo la desidia política no solo en el tema del trasvase, sino la desidia política en la falta de cuidado del recurso hídrico de parte nuestra. Y esa es una desidia actual. No hay justificativos. Y entonces cuando se habla de qué hacemos con esos 1.023 millones de dólares que hoy están retenidos porque Portezuelo el viento no se puede hacer, y hay que pensar en lo que vos dices. ¿Cómo hacemos más eficiente el recurso hídrico? ¿Cómo incorporamos más tecnología? ¿Cómo evitamos que el agua se filtre? ¿Cómo evitamos que se evapore? ¿Cómo cambiamos culturalmente el modo del riego? Etcétera, etcétera. Estamos charlando con Enzo Orosito. Y otro tema, sí. ¿Cómo hacemos para ahorrar domiciliariamente también y evitar las pérdidas y las filtraciones en el consumo urbano? Si te mostráramos la cantidad de mensajes que nos mandan los vecinos de pérdidas de agua en la vía pública, mira. Enzo Orosito nos acompaña, referente del Frente Renovador. ¿Estuviste con Massa ayer? Estuvimos acompañando, acompañando la avenida de Massa a Mendoza, que en realidad no fue a Capital, no fue un acto provincial, fue una convocatoria, yo creía que era de Catamarca a Mendoza. El
por el tema de la helada, de esta mega helada tardía. No, hubieron referentes de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, Neuquén, La Pampa y Mendoza. Un fenómeno climático de proporciones. La actividad se desarrolló en 2 etapas. Una primera donde no estuvo Massa, donde sí estuvo Jorge Solmi, que es su mano derecha en la ejecución de proyectos, escuchando desde el Ministerio de Economía a más de 100 organizaciones de productores de la provincia y de la región, sobre sus reclamos, demandas, diagnósticos, urgencias, etcétera. Una reunión de 2 horas, donde anotamos muchas ideas, sugerencias, críticas, etcétera. Luego de esa reunión, que fue, insisto, con asociaciones de productores, con gremios también vinculados a la producción, con empresas o sistemas empresarios o agrupaciones empresariales también vinculadas a la misma, se pasó después a la actividad con el ministro Massa, donde ahí planteó, digamos, las medidas, las medidas primeras, diría yo, el aperitivo, es decir, la introducción, es decir, cómo haces para salir al cruce de la emergencia a menos de una semana que el fenómeno climático. Y sí, pensando en lo inmediato, ¿no? Lo inmediato. Obviamente, si uno lo quiere analizar como, digamos, como un plan, no lo puede tomar, son las medidas urgentes para una situación de emergencia. Y en ese sentido, bueno, estuvieron presentes un representante por cada una de las provincias, que después del anuncio de las medidas tuvieron la posibilidad de dar su diagnóstico territorial de cómo estaban las cosas, y luego Massa volvió a tomar la palabra e indicó quiénes eran o con quiénes se iban a articular la ejecución de los recursos. Básicamente, no sé si ya probablemente al inicio ya lo hayas planteado, pero 1.500 millones de pesos para cada una de las provincias afectadas en aportes no reembolsables, que es en definitiva pagar los incendios de aquella gente que no está bancarizada, que no tiene posibilidad de acceso al crédito. Créditos, también otros 1.500 millones para distribuirse en créditos a 18 meses a tasa cero, que es en realidad para el reflejo, es decir, recuperar rápidamente. Bueno, cayó una helada, ¿qué hacemos a partir de mañana? Bueno, contar con recursos para lo inmediato, y luego también otra línea de crédito de otros 1.500 millones que apunta a 48 a 50 meses, pero ya con una tasa de interés del 48%, pero son créditos más largos. ¿Sabes qué me preocupa a mí, Enzo? Yo recién esto que estás diciendo lo decíamos cuando comenzamos este programa, que bienvenido sea, ¿no? Todo lo que sea ayuda, en este caso de plata que no se va a devolver, o después en créditos que hay que devolverlo, pero con tasa cero, con algunos meses de gracia, coincido plenamente. Hay otros eslabones de la cadena, que es el cosechador, que es el trabajador del secadero temporario, del de la fábrica, el efectivo también. Si no tenés fruta no tenés nada, o sea, no va a haber temporada, ¿no? ¿Qué hacemos con ese? Cuando no tenemos, por ejemplo, otro tipo de economía que nos tiene un salvavidas, decimos, bueno, está resentida esta, vamos por otro lado, pero no tenemos nada. ¿Qué tenemos? Turismo. No tenemos minería. Bueno, entramos en otro tema que es discutir. Sí, pero hay que discutirla, Enzo, porque a la gente hoy, cuando llega febrero, nos mata mensajes diciendo cómo le compro el guardapolvo al nene. Si no puede cosechar, no puede laburar, no puede laburar en la fábrica, ¿qué hacemos? Sí, claramente. Bueno, yo no me iba del tema. Simplemente decía que entramos al tema de la matriz productiva de la provincia. Bueno, ahí está. A ver, pues la pregunta del millón que yo me hago desde que era chiquito, y siempre pongo el mismo ejemplo, de cuando era niño y lo escuchaba a Ismael Orbelli decir, ¿a qué nos dedicamos los mendocinos? Han pasado 40 años de eso, Enzo. Sí. En el programa Sin Vuelta, vos te debes acordar, en Canal 6, ¿no?
y decía, ¿a qué nos dedicamos los mendocinos? Y hoy no sabemos a qué nos dedicamos. Yo siempre digo lo mismo, le digo a los chicos, viene un marciano y nos pregunta, ¿a qué se dedican ustedes? Y nos dedicamos un poquito a esto, un poquito a lo otro, más o menos a aquello. Y en definitiva nos terminamos dedicando a ni. Bien, bien. Porque Bueno, si vos vas a Córdoba, el tipo te va a saber, te va a decir, nos dedicamos al turismo, a la industria automotriz, qué sé yo. Vas a Tucumán y te va a decir, nos dedicamos a la caña de azúcar, a esto y lo otro. ¿O no? ¿Y en Mendoza a qué nos dedicamos? bueno, sí, hay en Mendoza hay una crisis evidente en relación al tema del rumbo que tiene que tomar. De hecho, eh, vuelvo al viaje de ayer, estábamos, mirábamos para uno y otro lado con quien viajaba. Te cuento, iba con Chicho Russo, con ex Sí. intendente. Íbamos conversando y mirando a uno y otro lado de la ruta, viendo cómo prácticamente las viñas están abandonadas, los frutales, muchos de ellos árboles o las plantas están secas o deterioradas, más allá del tema de la helada que le ha tomado, y donde había una gran preeminencia y predominancia del tema ajo. Entonces nos surgía la pregunta frente a esta cuestión, ¿tanto ajo hay mercado? Y entonces ahí, bueno, después escuchamos algún tipo de respuesta respecto a la posibilidad de la exportación, que incluye una de las medidas con algún tipo de cambio diferencial, etcétera, etcétera. Pero son todas cuestiones de coyuntura, donde el agricultor no tiene un plan de desarrollo, digamos, una guía, decir, voy a producir esto porque para esto hay un mercado medianamente estable, chequeado, con determinado previsibilidad estadística. El agricultor va apostando a aquello que dio el año anterior o el año anterior, y ese es el rumbo en el cual estamos transitando en forma permanente. Es real, es todo un debate pendiente. Yo creo que hace falta poner materia gris, la nuestra, en ocultar mercados, fundamentalmente a nivel mundial. Creo que la política, el diseño de una nueva matriz productiva tiene que pasar en principio por tener claro diagnóstico de cuál es la demanda mundial, cuáles son las alternativas y los grados de estabilidad de la misma, y a partir de ello saber que estamos en condiciones de producir. Y en el mientras tanto, mientras ese debate se da, ir generando la infraestructura necesaria que nos permita, cuando llegue el momento, encontrarnos en condiciones de dar respuesta. Y cuando digo la infraestructura necesaria, digo nuestra región. ¿Qué tiene que tener para el momento en que defina su matriz productiva? Tiene que tener resuelto el tema del agua, tiene que tener resuelto el tema de las comunicaciones, y ahí entra el tema del transporte terrestre, el transporte en trenes, el ferroviario también. Sí, que estás trabajando en eso. Sí, por eso digo, yo en que tiene que tener aclarado y resuelto el tema de las comunicaciones con todos los nuevos avances tecnológicos, la incorporación de tecnología al palo en todo esto. Es decir, nos tiene que encontrar, esto es como cuando vos decides hacer una urbanización, que vos no sabes quién va a ir a vivir al lugar. No sabes si van a haber casas grandes de un piso, de 2 pisos, si va a ir fulano o mengano, pero lo que sí sabes que tenés que hacer es preparar el lugar. ¿Y qué haces? Iluminación, acequias, cordón banquina, cuneta, planos, etcétera. Preparás el lugar para que venga la inversión. Bueno, mientras este debate de la matriz productiva provincial se da y la dirigencia política provincial y nacional se pone de acuerdo en cuáles son las medidas, cuáles son los diseños y cuál es, en definitiva, el perfil productivo en Mendoza, la dirigencia local tiene que ocuparse en ponerle celo, atención y mirada a la infraestructura de la región. Entonces se tiene que ocupar, aunque parezcan temas de largo plazo, de estos temas que yo te mencioné. Insisto, el medio ambiente, el tema del agua, el tema de las vías de comunicación, las vías de vinculación, etcétera, etcétera. Enzo, porque nos había apuntado la producción, porque la entrevista pasaba por la red de trenes del sur, pero Sí, yo no sí, podía no desaprovechar la no. oportunidad para hablar de los temas de la actualidad, que te vamos a invitar para hablar específicamente de los trenes del sur. Da mucho para conversar con vos. Bueno. Tenemos tiempos de radio, así que viste tenemos más Mira, entrevistas. en el debate de la producción, Sí. te planteo interrogantes. Sí.
planteó algunos Sí, por interrogantes. eso yo me desvié, pero me desvié porque... No, no hay problema. Pero quiero A que ver, charlemos en otra oportunidad del tema de los trenes, pero por eso quería hablar de un tema de lo que pasó ayer, ¿no? Que es... no, con el tema de los trenes, con lo que te dije, Ajá, me parece que está bueno, lo podemos ampliar, sí, con todo gusto. Bueno, solo te digo el tema de los trenes, Sí. otra vez, ¿por qué la decisión de ocuparme de los trenes? Porque veo que otra vez el recurso va para el norte. Ujú. El San Martín que Sí, llega a Estación Gutiérrez, digo, ¿y por qué no dobla por la sí, Lencín, por la estación Lencín y se viene para Montecomán? bien. ¿Y por qué el consorcio Unión Pacífico que viene por el Sarmiento no logra? Bueno, es más largo, pero en definitiva, Sí, por eso dediquémonos un poquito más de tiempo a esto pero que vos... yo te planteo el tema ganadería, por ejemplo. Sí, Mendoza tiene que darse un debate en torno al tema de sí. ganadería. ¿Por qué? Y porque tiene que diagnosticar que hay un corrimiento. Primero era esporádico o era espasmódico, Mm, no mm, esporádico, espasmódico. Pero ahora ha pasado a ser cada vez más estable y en un mismo sentido y cada vez más creciente del corrimiento de la ganadería desde el centro de la Pampa Húmeda al mm, oeste argentino, ujú, no solo Mendoza, sino San Luis y también zonas de mm, Neuquén, basados en que la Pampa Húmeda está con los granos, con la mm. soja, etcétera. Bien, Mendoza tiene que pensar entonces si no tiene que retomar su industria ganadera que la tuvo, inclusive antes de la Mm. vitivinicultura. Y en este sentido, vos sabés que hay un gran Y de hecho movimiento, empezó así la historia, ¿no? de hecho empezó así. Y debo decirte que hay, además del clúster ganadero que funciona en la región con epicentro en San Rafael y en dirigentes que están vinculados a la Cámara de Comercio y que está desarrollando una actividad muy potente en materia de Mm, caminos, de instalaciones monofilares, de acueductos, etcétera. Eh, Está también un movimiento de dirigencia y de empresariado ganadero que está planteándose desarrollar un plan estratégico a nivel provincial y posicionarse ante la nación diciendo, miren, en Mendoza el ganado ha llegado, la industria, el desarrollo ganadero ha llegado para quedarse. Necesitamos mm. políticas activas sostenidas de la nación en este sentido. Bueno, este es un tema que hay que introducir Bien. en el debate de qué tiene que hacer Mendoza a futuro, Bueno, por ejemplo. porque yo te quiero en el Consejo Deliberante o en la legislatura. Bueno, ya hicimos un paso por allá, fue lindo, Pero tenés que estar, fue muy lindo el personas como paso. vos, pero no es porque estés acá, ¿no? Yo siempre digo, personas que aportan este tipo de cuestiones con un discurso más elevado respecto del conocimiento. Yo no desmerezco a los que están ahora sentados, pero a veces, viste, en fin, ¿no? Lo que pasa es que ha Pero, cambiado también la visión y yo creo que cuando, digamos, este es un tema que también está en transición. o no querés estar, no querés protagonizar, Sí. y bueno, De hecho, este es cuando me preguntan qué querés ser, mira, a diferencia de antes, mm, que yo decía, quiero ser esto, mm. yo lo que quiero hoy es tener que ver en el debate de las políticas públicas. Digo, Bueno, pero para eso hay que elevar un poquito el discurso por también, eso ¿no? estoy Porque uno se ve discursos vacíos, uno ve presentaciones en la legislatura todas de declaración, de declarar de interés, la flor de, no sé, la montaña, no sé cuándo, y eso a la gente no le sirve. no, 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 Vamos a otra, yo veo que hay legisladores que van por acá y la gente va por acá. bueno, lo que pasa que, Empecemos bueno, a hablar de estos temas. Yo por eso te digo, Enzo, que son los temas que a veces yo era chico, me acuerdo, y leía algunos artículos. Vos conocés a mi viejo, Osvaldo Barroso, ¿no? sí, claro. Y veía, yo digo, hasta nosotros a veces como los nuevos periodistas hablamos de otros temas que nada que ver. Digo, Sí. yo recuerdo aquellas notas de acompañar a mi viejo a alguna redacción y eran, no sé, quizás estoy equivocado, pero se hablaban de temas un poquito más picantes, más ásperos. Hoy estamos hablando que han declarado interés el suplemento de no sé de qué cosa. Digo, hablemos del tren, hablemos de la ganadería, hablemos de la minería, hablemos de esto. A todo le tenemos miedo hoy, ¿no? Y no puede ser así. Bueno, mira, Hablemos de educación, hablemos de seguridad, pero con los que saben también, ¿no? bueno, hubieron antes también declaraciones de interés, yo me recuerdo cuando estaba en el Consejo, pero ¿qué pasaba? Este, eh, Quizás se estaba en otra etapa, pero yo creo que hay una transición. Eh,
¿Cuál es la transición? El concejal, si bien está bien que reciba las inquietudes de la comunidad, tiene que diferenciar aquellas inquietudes que pueden resolver las organizaciones intermedias de la sociedad, clubes, entidades vecinales, organizaciones en general de la comunidad, y aquellas cosas que le exceden a esas organizaciones y que se tiene que ocupar. Y es ahí donde el Consejo adquiere su nivel, que es cuando empieza a discutir las políticas públicas y planifica las cosas que tiene que hacer el intendente, o el legislador planifica las cosas que tiene que hacer su gobernador. Cuando se interprete esto acabadamente, evidentemente vamos a recuperar el nivel de calidad de los cuerpos legislativos. Y de esto se trata. Es decir, yo creo que la gran tarea que tienen los cuerpos deliberativos locales y provinciales es nada más y nada menos que definir los rumbos que tiene que tener una comunidad en todos los aspectos que correspondan: económicos, financieros, sociales, educativos, culturales, etcétera, etcétera. Gracias, Enzo. Gracias a vos, muy amable, gracias por el espacio. Bien, Enzo Grosito del Frente Renovador. Bueno, lo decía Enzo.